aquellos que más nos necesitan, al terminar, estén viviendo mejor. Argentina es el país más endeudado de América Latina. La deuda ha crecido de forma notable en los últimos 4 años, coincidiendo con la llegada al poder de Mauricio Macri. No podemos seguir generando deudas a nuestros hijos y nuestros nietos que van a tener que pagar. A tus hijos y tus nietos, vos le dejás algún ahorrito, no una deuda. Oficial, la deuda pública superó el 90% en el tercer trimestre del año pasado. Durante la gestión de Macri trepó del 52 al 91,6%. De la herencia de Macri quedan 98 años, sí, porque tomó deuda a 100 años. Justamente porque no queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. Récord. De cada 10 pesos que se recauda, 3 van a pagar intereses de la deuda. A tus hijos y tus nietos, vos le dejás algún ahorrito, no una deuda. Pareciera que el que hizo la curva de vencimiento de la deuda que tomaba el gobierno sabía que no iban a ganar las elecciones. Cuando uno mira el 2019 y el 2023, la cantidad de vencimientos de deuda, eso es lo que la torna insustentable. Miren ustedes este cuadro. Lo verde es lo que había que pagar, como venía el gobierno en el 2015, en moneda extranjera sobre la deuda. Antes de Macri es lo verde. Después de Macri, es lo que quedó en amarillo. El endeudamiento. Quiero que quede claro. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. ¿Qué van a decir los libros de historia de en qué condiciones asumió Macri? Tenía una única ventaja. Una única ventaja. Tenía muy poca deuda. ¿Qué deuda es baja, Nico? La deuda pública de la Argentina. Entonces, ¿es baja? Es baja en relación a los estándares internacionales, claro. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Tenemos que pagar deuda de la deuda que tomaron los anteriores. Claro, a ver, no, en este caso el gobierno anterior lo dejó prácticamente sin deuda al país. Claro. O sea que la deuda la armó el gobierno de Macri. Muy bien, se cumplen 2 meses desde que el presidente de la Nación asumió el Poder Ejecutivo y está claro que hubo, por lo menos en mi opinión, 2 ejes muy fuertes, omnipresentes en casi todo lo que ha hecho el gobierno en estos 60 días, a partir, por un lado, de atacar uno de los problemas centrales que traía la Argentina y que el gobierno anterior parecía no ver, o en todo caso, bueno, vaya a saber, ¿no? Porque uno a veces ha hablado incluso hasta de cinismo en su momento, pero la realidad es que el hambre era y sigue siendo un problema muy importante en la Argentina y eso fue una de las primeras cuestiones que se atacó, donde el gobierno puso en marcha, envió un ambicioso proyecto de ley al Congreso, bueno, finalmente eso fue sancionado y a partir de allí algunos instrumentos importantes que venimos revisando ya en los últimos días, la tarjeta alimentaria, entre otras cosas, pero también las sumas fijas que se fijaron justamente para tratar de impulsar un poco lo que es la capacidad y el poder adquisitivo de las familias, sobre todo de aquellas que menores recursos tienen. Y del otro lado, el otro de los objetivos centrales del gobierno era poner en marcha una negociación por la deuda externa, entendiendo que hasta tanto no se resuelva eso, el gobierno no puede tener ni un presupuesto, ni una ley de presupuesto en el Palacio Legislativo, pero que tampoco puede tener probablemente recursos, por lo menos legítimos, porque ya no pueden endeudarse porque están todos los mercados cerrados, recursos que sean provistos por la recaudación impositiva. ¿Para qué? Bueno, para poner en marcha la economía en un contexto donde, por supuesto, la inversión ha caído mucho y donde el sector privado está cruzado de brazos esperando a ver qué hace el gobierno y cuáles son los planes y cuáles son las políticas que adopta el gobierno de Alberto Fernández. Fernando Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Vos sabés que mañana el ministro Martín Guzmán va a ir al Congreso a explicar los lineamientos de la reestructuración de deuda, los principios sobre los cuales quiere llevar adelante esta reestructuración. Va a ser el mismo día que llega a Buenos Aires la misión del FMI, esta misión que se iba a quedar 3 días, ahora parece que va a extender, que va a estar por lo menos una semana entera en Buenos Aires mirando, consultando y viendo los números y el plan económico. Mientras hoy se llevó adelante, se cerró hace unas horas una licitación de deuda que lleva adelante la Secretaría de Finanzas, el Ministerio de Economía, para recomprar pesos que van a tener que pagar el próximo jueves, el jueves 13, cuando vence un famoso bono, el AF20.
Llama la atención que todavía Economía no dio el resultado de esa licitación. Hay algunas versiones que hablan de que se colocó el equivalente al 50% del vencimiento, ya se había colocado otro 10% la semana pasada en un canje, estaríamos hablando de un 60% del vencimiento que ya está garantizada la recompra. Y eso estaría hablando de un buen piso para renegociar la deuda, estaría hablando de una buena aceptación de los bonistas para renegociar la deuda. Hay una gran duda de qué va a pasar si no se logran los pisos mínimos y si el gobierno va a ir o no a default este jueves. Por ahora, con esta licitación, parecería que no, parecería que todo sigue en la senda trazada por el Ministerio de Economía de ir recomprando, de ir recolocando deuda en pesos, estirando plazos, logrando mejores tasas y evitando un default anticipado. Pero está todo muy difícil, hay que ver mañana qué pasa con la presentación de Martín Guzmán en el Congreso, hay que ver cuál es el informe que hace la misión del FMI que va a estar acá en Buenos Aires. El gobierno quiere que esta misión eleve y rápidamente emita un dictamen donde diga que Argentina sí o sí tiene que hacer una reestructuración de deuda. Si el FMI lo pone en un papel, los acreedores van a tener mayor incentivo para aceptar la propuesta argentina. Semana complicada y semana difícil clave para renegociar la deuda, Julián. Sí, a ver, importantísimas las definiciones que seguramente vamos a tener esta semana. Quizás no tenemos los datos, por supuesto, de la oferta que va a hacer el gobierno a los bonistas. Ahí hay una mirada que poner en juego. La otra es que va a tratar de imponer el Fondo Monetario Internacional, porque por más que Cristalina Georgieva diga que es un fondo con el corazón blando, bueno, no le creemos demasiado, hay que creerle poco, porque el fondo siempre impone, siempre impone. Vamos a compartir lo que ponía en las redes sociales hace apenas algunas horas nada más la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo que dijo. Vamos a compartirlo. Ahora estoy leyendo que Cristalina, la nueva directora del Fondo Monetario, separó a Lipton, ¿no? Que era el número 2, que tuvo la responsabilidad terrible de ese préstamo ilegal, si se quiere, porque se advirtió que con ese préstamo lo que estaban haciendo era entrar los dólares para poder sacarlos. Esto está prohibido por el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Yo me pregunto entonces, ahora cuando por ahí escucho que se dice, no se puede hacer una quita al capital del Fondo Monetario Internacional porque su estatuto prohíbe hacer quitas. Pero, perdón, también prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir fugar el dinero con el está prohibido también. ¿Y por qué entonces vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Bueno, a ver, yo creo que hay dos elementos que no tenemos que perder de vista. Uno es cómo se generó esa deuda y sobre todo cómo esos dólares sirvieron para alimentar un plan económico / financiero que a todas luces lo que tenía era la necesidad de ingresar dólares de cualquier forma y por eso entonces el endeudamiento enorme, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Hay algo muy curioso y es que muchas provincias, a pesar de no tener recursos o a pesar de no tener el negocio exportador, porque eso es lo que te genera dólares para pagar deuda, se volcaban a emitir deuda en dólares. Y entonces, ¿cómo era? Bueno, el gobierno le recomendaba a cada uno de los gobernadores, bueno, emitan deuda en dólares. ¿Y después qué pasaba? Bueno, después esos dólares llegaban al Banco Central y el sistema de tasas de interés y apertura en términos financieros se alimentaba de esos dólares que se iban del país y quedaban las deudas. Y hoy quedan las deudas, que con la devaluación terrible que hemos tenido, se multiplica en pesos. Y las recaudaciones son en pesos y por eso entonces tantas provincias que están sumamente afectadas. Fernando Alonso. Sí, recordemos que la misión que viene del FMI está a cargo de Julie Cusack, la directora adjunta para el hemisferio occidental. No viene Alejandro Werner, el funcionario que fue responsable de todos los acuerdos que firmó el FMI con el gobierno de Mauricio Macri. Una señal de ese FMI que está cambiando por lo menos la forma de relacionarse con Argentina.